Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adán Echeverría y vamos a seguir compartiendo cuentos, compartiendo lecturas. En esta ocasión te quiero presentar un texto de Horacio Quiroga, un gran escritor, Horacio Quiroga. Y en este momento te voy a leer La gallina degollada de Horacio Quiroga. La gallina degollada. Todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él a 5 metros y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerro al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se reían al, al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismo su inercia y corrían entonces alrededor del patio mordiéndose la lengua y mugiendo. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. ¿Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de un cariño libertado ya del vil egoísmo, de un mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintieron Mazzini y Berta. Y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplir su felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que tuvo año y medio. Pero en el 20º mes, sacudiéndolo una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente, no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con atención profesional, que estaba visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados de la criatura recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre en las rodillas de su madre. Hijo, mi hijo querido, sollozaba ésta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. A usted se lo puedo decir. Creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. Sí, sí, asentía Mazzini. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia que... En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más. Pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar detenidamente. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló su amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido, pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal.
Ya no pedían más belleza o inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolor, de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas por encima de su inmensa amargura, quedaba a Mazzini y a Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer o cuando veían colores brillantes o oían truenos. Se reían entonces, echando afuera la lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años, Mazzini y Berta desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiado en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante los cuatro bestias que habían nacido de ellos echó fuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombres. Tus hijos, y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te voy a inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tengo la culpa, ¿no? Ah, no, se sonrió Berta muy pálida. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más, murmuró. ¿Que no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa no soy yo, entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con un brutal deseo de insultarla. Dejemos, articuló al fin, secándose las manos. Como quieras. Pero si quieres decir, Berta, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y ansia por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor del alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció. Sin embargo, y los padres pusieron en su hija toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba fuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado hiel sobrado tiempo para que el vaso no quedara descendido, y el menor contacto el veneno se vertía fuera. Desde el primer disgusto emponzoñado, habíanse perdido el respeto. Y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición, es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro habíale forzado a crear. Con estos sentimientos, no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados a toda remota caricia. De ese modo, Bertita cumplió 4 años, y esa noche, resultado de las golosinas que sus padres eran incapaces de negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o quedarse idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaba, y el motivo fue, como casi siempre,
los fuertes pasos de Mazzini. Mi Dios, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido. Se acabó. No lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No, no te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti. Tisiquilla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin, víbora, has dicho lo que querías decir. Sí, víbora, sí, pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los cuatro tuyos. Mazzini explotó a su vez. Víbora tísica. Eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado. Víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido y, como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto infames fueron los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y la mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina el animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí, y ni aun en estas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión, porque naturalmente, cuanto más intensos eran los ratos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo! Las cuatro bestias, sacudidas, brutalmente, empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar. Eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero aún no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de querosene, y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, y con la cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y como en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse, debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos, le dieron miedo. ¡Soltame! ¡Déjame! Gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Ah, mamá! ¡Mamá, papá! Lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. ¡Mamá! ¡Ay, ma! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas.
y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. Me parece que te llama, le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar un sombrero, Mazzini avanzó en el patio. ¡Bertita! Nadie respondió. ¡Bertita! Alzó más la voz, ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre aterrado, que la espalda se le heló del horrible presentimiento. ¡Mi hija! ¡Mi hija! Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina, vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. No entres, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Este fue La gallina degollada de Horacio Quiroga, uno de los cuentos pues, más brutales de los que este autor llegó a escribir, que nos trae muchas ideas a la cabeza, ¿no? O sea, cómo de pronto eh, los hijos se nos vuelven una alegría, pero hay familias que piensan siempre en todo lo que es la perfección. Y cuando una enfermedad que genera una pues pequeña disfunción o una pérdida de facultades mentales, físicas, de movimiento, de algún sentido, de pronto no todos tienen el valor de, de aceptarlo. Y entonces empiezan a pensar que habrá una segunda oportunidad, que habrá una tercera oportunidad, y siguen de pronto en esta idea de procrear más y tienen otros hijos y de pronto también caen en este problema de esta pequeña disfunción que puedan tener los niños. Y es interesante porque nos da cierta idea de Quiroga de mostrarnos el tema de la herencia, de la genética y de cómo puede brincar por generaciones y de cómo también puede estar ligada al sexo, ¿no? Hay una herencia ligada al sexo, de algunas enfermedades que evidentemente cuando los dos genes son recesivos, cuando los dos alelos son recesivos, se expresan. Y en este caso, eso es lo que nos alcanzamos a ver, ¿no? El hecho de que haya un gen que de pronto es dominante y por eso se expresa y cuando se expresa en este, si son, ya ves que los varones somos XY, entonces si este gen Y, pues no tiene el alelo que tiene el X. Entonces, evidentemente, si la enfermedad se encuentra en un alelo X recesivo y no hay un Y dominante o sea, no hay un alelo en el Y, porque evidentemente es Y, pues entonces nada lo va a poder ocultar y hace que la enfermedad se exprese. Pero cuando son eh, niñas o mujeres que son XX, pues el gen dominante puede aparecer en la X, en la otra X, y eso hacer que no se exprese el alelo recesivo que se encuentra en una de las X. Y eso es lo que hace que la niña, por ejemplo, no tenga la enfermedad. Y eso es lo que nos plantea sin este discurso, eh, pues, ligado a la ciencia, pero el autor o todo autor tiene que tener la capacidad de poder observar y contarte una historia. Y esta historia es terrible, ¿no? O sea, por cómo, eh, pues la única niña que había nacido bien, pues es atacada por los hermanos en una visión no moral, porque no hay maldad en la actitud de los niños, porque pues, evidentemente no saben realmente lo que están haciendo
Y lo que están haciendo, pues, resultó terrible, sí, que es eh, emular lo que vieron en la mañana, que es el que habían degollado una gallina y pues los niños replican esa acción, pero la replican con su hermana, con su hermanita. Y eso es lo que se vuelve tan trágico y tan terrible, pero evidentemente hay una culpa atroz en la moral estética de los padres, que evidentemente hay una falta de cuidado por los hijos, no solo de los varones, porque te cuenta que habían abandonado a los niños, pero pues evidentemente también la han abandonado a ella, porque ella tiene 4 años y los padres están entretenidos pues ahí, perdiendo el tiempo en la calle con los vecinos, en lugar de prestarle atención a sus hijos enfermos y a su hija, que se queda de alguna forma a merced de los pequeños. Horacio Quiroga, La gallina degollada. Yo te invito a leer más trabajos de Quiroga. Estoy seguro que te van a gustar. Si lo conocías, pues me gustaría mucho saber cuál es tu opinión, pero también si no conocías este cuento y te hizo sentir algo, también me gustaría mucho saber qué es lo que piensas de este cuento, La gallina degollada, de Horacio Quiroga. Muchas gracias por escuchar.